bendiciones para todos, ¿sí? Que el Eterno pueda estar bendiciendo este tiempo ofrendado para Él, este tiempo, este programa. Shema Israel, ¿sí? Escucha Israel, pueblo del Eterno, escucha y obedece, ¿sí? Estamos por FM Prosperidad 107.3. No te vayas, que hoy tenemos un programa, ¿sí? Muy interesante. Hoy trajimos bastante para leer, bastante para convidar sobre unas cuestiones que comenzaron en el principio de la Escritura y hoy nos llegan, nos alcanzan, y que podamos, ¿sí? Que podamos poner bajo la luz de la Escritura nuestras prácticas. Así que hoy tenemos pensado, ¿sí? Compartirles un tiempo de evaluar algunas prácticas que se hacen aún en el pueblo del Eterno. Así que qué bendición poder estar. El Eterno bendiga toda la audiencia, estén donde estén en su auto, en el trabajo. Aquellos que están atentos a este momento, atentos a escuchar la palabra del Padre, a su Escritura, y que el Padre nos ministre, ¿sí? Nos ponga la palabra justa para que podamos escuchar, para que podamos estar en sus cosas. Así que mi nombre es Diego Polio, mi compañero Fernando Gil y el técnico, ¿sí? Conocido acá del espacio, Ricky, que siempre nos acompaña desde el programa de Tiempos de Restauración también, así que un viejo conocido, así que el Eterno bendiga este tiempo. Shema Israel, ¿sí? Así que vamos a comenzar. Primero vamos a comenzar haciendo una introducción para saber qué es lo que vamos a estar hablando. Y vamos a estar hablando sobre la cuestión de qué se entiende por echar suertes. ¿Qué entendemos hoy? ¿Qué practicamos hoy en cuanto a echar suertes? ¿Sí? Vamos a mirar esta cuestión de manera bíblica. Así que no seamos nosotros los que pongamos nuestras opiniones, sino que sea lo bíblico que hable por nosotros. Y en cuanto cuando nosotros vamos a la Escritura y encontramos, ¿sí? Las respuestas ahí, es inevitable que después nosotros tenemos que elegir, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Sí? ¿Obedecemos o no? ¿Nos llevamos a la práctica o no lo que dice la Escritura? Así que un gran desafío conocer, ¿sí? Un gran desafío conocer, porque nos tenemos que llenar de esa valentía necesaria para poder vivir la Escritura. Así que, y es necesario que conozcamos más del Eterno, ¿sí? No sea que el pueblo eterno perezca por la falta de conocimiento. Así que así comenzamos en Shema Israel. Vamos a decirte que estamos por FM Prosperidad 107.3, te recordamos. Salimos también en vivo a través de Tiempos de Restauración, de la página de Facebook. También estamos a través de todos los espacios de las redes de la misma radio de FM Prosperidad, así que buscalos en TikTok, YouTube, Facebook y algunas más que bueno, aún no sé, no conozco, así que una bendición, que el Eterno pueda estar bendiciendo este tiempo. Shalom, mi hermano. Amén, shalom, mi hermano. Shalom a la audiencia, Dios los bendiga. Bueno, mi nombre es Fernando. Si Dios te bendiga, pueblo del Señor. Y bueno, hoy traemos una linda palabra de parte del Señor, esto de las adivinanzas, del juego, del azar, un poco. Y es linda enseñanza porque recién Diego, mi hermano, él tocaba una profecía de Oseas, ¿no? Cuando decía, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Y el conocimiento, ¿a qué nos ayuda? A conocer, a saber las cosas del Padre. Porque tenemos que entender, como dice la Escritura también, que todo me es permitido, pero no todo también es lícito, ¿no? Muchas veces nosotros hacemos por costumbre, tal vez, ciertas acciones que pensamos como que lo hace toda la iglesia o todas las iglesias, está bien. Entonces, para no ser diferente, hacemos lo mismo. Pero nos damos cuenta que estamos cayendo también nosotros
en el error. Y eso es por no conocer las Escrituras, por no leer, por no discernir, por no preguntar al Padre también. Así que por eso es una linda enseñanza que traemos hoy. Te invitamos que estés con nosotros, que siempre intentamos de que este espacio sea libre para comentarios, para preguntas si tenés. Y si podemos responderla, la vamos a responder. Y si no, seguramente vamos a averiguar bien el tema que nos pregunten y vamos a tener la respuesta. Pero la idea es que participen, así que gracias por estar escuchándonos ahí desde tu casa, como decía Diego, del trabajo, donde estés, que podamos ser compañía a través de FM Prosperidad a 107.3. Los teléfonos de la radio son 44 22 240 o el 649 1073, y el teléfono del ministerio es 291-501-1258. Así que bueno, ya nos vamos metiendo seguramente en el tema. Amén. Una de las cosas que tenemos que evaluar, ¿sí? En esto que vamos a hacer, tiene que ver con que volvemos a esto al principio, ¿no? Echar a suerte, ¿sí? ¿A qué se refiere? Vamos a ir al origen de la Escritura para poder entender esta palabra que aparece en el libro de Hechos, bastante utilizada, ¿sí? Y vamos a intentar chequear si la práctica que hoy tenemos en el día, si esa práctica es bíblica, ¿sí? Yo creo que esto es un ejercicio que tenemos que hacer todos los que conocemos de Dios, todos los que intentamos tener un estilo de vida según las Escrituras. Así que no te vayas, porque no te pierdas el hilo. ¿Sí? No te pierdas el hilo, porque va a haber cosas muy interesantes y realmente reveladoras. Así que vamos a ir primero, vamos a arrancar por Éxodo, ¿sí? El libro de Éxodo 28:30. Si tenés la escritura ahí a mano, que puedas estar buscándola, ¿sí? Vamos a hablar de términos que aparecen en la escritura como Urim, ¿sí? Y Tumim, ¿sí? Dos términos que por ahora no nos dicen mucho, ¿sí? Para que tengamos una idea de esto, cuando estamos hablando de Urim, tiene que ver con luces, resplandor. Y cuando hablamos de Tumim, ¿sí? Perfección, integridad. Y para que nosotros entendamos un poquito, ¿sí? Vamos a estar leyendo en el 29, ¿sí? Éxodo 28:29. Dice Aarón. Voy a leer la Torá viviente, ¿sí? Pero también tengo acá en mano la Reina Valera, porque para que estemos acordes todos, dice. 29. Aarón llevará los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio, sobre su corazón. Estemos atentos, ¿sí? Sobre su corazón. Cuando él entre en el lugar Makom Kadosh, que significa lugar santo, ¿sí? Como un recordatorio continuo delante de Adonai. 30. Pondrás el Urim, luces, y el Tumim, perfecciones, en el pectoral del juicio. Ellos estarán sobre el corazón de Aarón cuando él entre en la presencia de Adonai. Así Aarón siempre tendrá los medios, escuchemos esto, así tendrá los medios para hacer decisiones para los hijos de Israel sobre su corazón cuando él esté en la presencia de Adonai. Estas piedras, ¿sí?, están puestas en el pectoral para que podamos entender. Y cuando tenía que haber ciertas condiciones para que haya una respuesta, ¿sí?, ¿cuáles eran las condiciones? Tenía que estar en la presencia de Dios. ¿Dónde era? En el espacio, en el lugar santo del tabernáculo, que era uno de los habitáculos, una de las habitaciones dentro del habitáculo entero que era el tabernáculo, ¿sí? No era el lugar santísimo, era el lugar santo donde los sacerdotes podían entrar, donde estaba el candelero, por ahí como lo conoces en la Reina Valera,
encontramos los panes, etcétera, ¿sí? Por ahí para que lo puedas buscar. El lugar santo. Y el sumo sacerdote entraba una vez al año en el lugar, el Kadoshim, que significa que el lugar santísimo, como lo conocemos nosotros, ¿sí? Solamente el sumo sacerdote podía entrar ahí. Pero, fíjense en esto, para buscar una respuesta en el espacio, cómo guiar al pueblo, había que entrar. ¿Y qué función tenían estas piedras? Estas piedras funcionaban con Urim, representaba el sí, y Tumim representaba el no. ¿Sí? Entonces, las respuestas venían a través de... ¿Todas las respuestas? Claro que no, claro que no. ¿Sí? Pero fíjense, era un instrumento, por eso acá dice, ¿sí? Tendrá los medios, los recursos, ¿sí? Para hacer decisiones para los hijos de Israel sobre su corazón cuando él esté en la presencia de Adonai. Este diseño se lo da el Eterno, ¿a quién? Al profeta, ¿sí? A Moshe, a Moisés, y Moisés le comenta todas estas cosas que había que hacer, ¿sí? Este traje de lino, etcétera, que había para entrar en el espacio, para estar en la presencia del Eterno. Entonces, ¿se podía hacer fuera del tabernáculo, en cualquier lado, debajo de un árbol? Claro que no. Había ciertas maneras. En la presencia, ¿sí? Entonces yo necesito que prestemos atención, ¿sí? A esto, porque esto, cuando nosotros podamos entender de dónde nace toda esta cuestión, de echar suertes, vamos a entender nuestras prácticas hoy en día, ¿sí? Fíjense qué interesante, ¿sí? Voy a leer de vuelta el 30. Pondrás en el Urim y el Tumim, en el pectoral del juicio, ¿sí? Llevaban acá las 12 tribus en el pecho. Ellos estarán sobre el corazón. Fíjense qué interesante, estarán sobre el corazón. Era necesario que esas cuestiones pasen sobre el corazón, ¿sí? De Aarón, el sumo sacerdote, cuando él entre en la presencia de Adonai, ¿sí? ¿Qué se requiere? La presencia de Adonai para que esto funcione. Así Aarón siempre tendrá los medios para hacer decisiones para los hijos de Israel. Las condiciones que era para los hijos de Israel no era para cualquier cosa, era para el pueblo, tomar decisiones para el pueblo. O sea, esto se usaba como algo muy importante, no se podía hacer de manera deliberada, de manera vana. A mí se me ocurre, ¿qué cocino? ¿Fideos o arroz? No, ¿sí? ¿Se entiende esto? Se ríe el técnico. Sí, pero esto, ¿me tomo la 500 o la 504 de los colectivos? No, ¿sí? Esto para cosas importantes. Por eso quizás en la presencia del Eterno, ¿sí? Vamos a ir ahí Fernando, cuando quiera me detenés y conversamos, ¿sí? No, aparte, y tampoco lo podía hacer cualquiera. No es que venía cualquiera, cualquiera de los, por ejemplo, la tribu Leví, ¿no? Que eran los que estaban en el servicio Exacto. del tabernáculo. No es que yo vengo y decir, bueno, yo soy la tribu Leví, me pongo el pectoral, agarro el turín y el urín y me voy al lugar santo. O al lugar, no. El que hacía eso era Aarón, era el sumo sacerdote. Y el que entraba al lugar santísimo también era el sumo sacerdote. Exacto. Y él, pero fíjense en esto, él entraba al lugar santísimo una vez al año solamente para el sacrificio, para perder los pecados. En cambio, para todas las cosas, digamos, cotidianas, por así decirlo, cotidianas, ¿no? Por poner una palabra, ellos entraban al lugar santo, ¿no? Y ahí con estas Turín y Urim, tomaban las decisiones que el pueblo le traía. Era la manera que Dios tenía de hacer justicia. ¿Y cómo lo hacía? A través del sacerdote. Amén. Que también es una figura importante. Exacto. ¿Por qué esto es importante? Porque no lo podía hacer cualquiera. ¿Quién eran los encargados? La tribu de Leví. O sea, yo te pido que no se te pase nada por alto. Porque estas cosas de las que estamos hablando son sombra de lo que iba a pasar. Y aún siguen siendo sombra. Porque seguimos en este mundo, ¿sí? Una sombra mejorada, por decirlo de alguna manera, pero aún siguen siendo sombra. Pero para que entendamos este proceso de expansión del Eterno para con su pueblo, ¿sí? Vamos a ir a Primera de Samuel,
¿sí? 14:41. 14:41. Primera de Samuel. Vamos a seguir, ¿sí? con este sentido para entender qué cosas pasaban, para entender qué es lo que pasaba hoy. ¿Sí? Dice así. 14:41, primera de Samuel dice, entonces dijo Saúl, ¿sí? El primer rey de Israel. Adonai, Dios de Israel, da suerte perfecta. Y la suerte cayó sobre Jonatán y Saúl, y el pueblo salió libre. Y Saúl dijo, echad suertes entre mí y Jonatán, mi hijo. Y la suerte cayó sobre Jonatán. ¿Se entiende esta cuestión? Entonces, ya viendo en el Antiguo Testamento, o sea, en el libro de Éxodo, en la Torá, vemos cuál era el uso, ¿sí? Cuando dice echamos a suerte, en esta versión, lo que estamos haciendo, ¿sí? Poniendo dándole importancia, ¿sí? ¿A qué? No era, bueno, a ver, tiremos una moneda y a ver qué. No, las condiciones era estar en la presencia, podía ser un levita, un sacerdote, que solamente él podía entrar al espacio, que solamente él podía estar en la presencia de Dios, ¿sí? ¿Para qué? Para cosas importantes, ¿sí? No era para cualquier cosa. Y acá estamos hablando del rey de Israel, de Saúl, ¿sí? Para que se entienda. Vamos a ir a Números. Ahora, Números. Perdón, vamos a seguir. Vamos a seguir acá en 1 Samuel, ¿sí? Para que no nos vayamos al 28. Un poquito más adelante, el 6 y el 7 vamos a estar leyendo. Fíjense, qué interesante. Se empieza a desarrollar la idea. Dice en el 6, y consultó, repito, 1 Samuel 28, 6. ¿Sí? Si por ahí vamos demasiado rápido por el tema del tiempo, pero si no, que pasa a anotar y después lo lees, pero que no te pierdas el hilo. Y se consultó Saúl a Adonai, pero Adonai no le respondió, ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados, buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Fíjense en esto, ¿sí? Esta cuestión. Acá se empieza a tener una mayor claridad en el pensamiento del uso adecuado y el uso inadecuado. Fíjense, el Eterno no le responde. Siempre te va a responder y no hay momentos que no. ¿Sí? No vamos a meternos en por qué no le respondía o sí, ¿sí? No vamos a meternos en esto porque no es la intención. ¿Sí? Pero esto sí, le consultó Saúl a Adonai, pero Adonai no le respondió ni por sueños, por eso hablamos de los medios, ¿sí? Ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Entonces Saúl dijo, él quería respuestas, yo quiero la respuesta ya de qué colectivo me voy a tomar, a 504 o a la 500. ¿Por qué digo esto? Porque para traerlo un poquito para acá, muchas veces nosotros queremos respuestas, como si Dios respondiera a todo lo que nosotros deseamos, ¿sí? ¿Qué como? Y fideos con tuco, Padre, dame esto, dame aquello, quiero esto. Me parece que nosotros necesitamos ir a la Biblia para poder entender cómo es Él, qué cosas le agradan, qué cosas, ¿sí? Y qué cosas no le agradan, cómo son las formas para que sucedan ciertas cosas, ¿sí? Fíjense qué interesante. Entonces, ¿qué hace Saúl? Como no le da la respuesta rápida, ¿qué hace? Va a alguien que le diga la respuesta rápida. Porque la respuesta que el Eterno a veces se demora es para que nosotros sigamos orando, clamando, ¿sí? Etc. Para que Saúl tenga paciencia en la respuesta. Pero Saúl no tenía paciencia. Se parece mucho a nosotros, ¿sí? Se parece mucho. Ya, quiero ya la respuesta. Entonces, bueno, no pasa nada. Si ella también yo sé que tiene espíritu de adivinación, pero le va a dar la respuesta. La voy a buscar a través de ella, ¿sí? Ahora sí vamos a ir a Números. Anotá, Números 27, 21.
1. ¿Sí? Vamos a ir como rápido y después nos vamos a detener un momento para asimilar todo esto que estamos leyendo. ¿Sí? Números 27 y 21. Y dice, él se presentará a Eleazar, el Cohen, el sacerdote, que sabrá por medio del Urim cuál será la voluntad de Adonai. O sea, la voluntad de Adonai se manifiesta a través de ¿qué? A través de las piedras en ese tiempo, ¿sí? Porque la presencia estaba en el tabernáculo. Entonces, ¿dónde había que ir a buscar las respuestas? A el tabernáculo. ¿A cualquier parte del tabernáculo? No. Al lugar santo, ¿sí? Fíjense qué interesante. Dice, vamos de vuelta. Él se presentará a Eleazar, el Cohen, el sacerdote, que sabrá por medio del Urim cuál será la voluntad de Adonai para las decisiones de Yehoshua, Josué. Yehoshua en hebreo, ¿sí? Josué. Entonces, a sus palabras ellos saldrán y a sus palabras ellos entrarán, ambos, él, los hijos de Israel, toda la congregación. ¿Eran preguntas tontas? ¿Eran preguntas vanas? ¿Eran preguntas sobre nuestras propias cuestiones personales? Pues no. Claro que no. Fíjense qué interesante. ¿Sí? Sí, y también, Fernando, sí. también trayendo un poquito también actividad, porque ahí nos fijamos que había un orden, ¿no? Una manera de parte de Dios. Sacerdote usando el Urim y el Tumim, ¿no? Y el pueblo consultándole al sacerdote y el sacerdote buscando la respuesta de Adonai, ¿no? ¿En dónde? En el lugar santo. Y muchas veces nosotros, hoy en día, pues digo, trayendo un poquito para acá, queremos hacer un poco también de adivinación. ¿Y cómo es adivinación? Agarro la Biblia, la cierro, oro y abro. Donde abro, pongo el dedo, ahí está, eso es lo que Dios me da la respuesta. Eso es lo sencillo, eso es lo rápido. Abro la Biblia, pongo el dedo, Dios me dice, Dios prosperará todo tu camino. Ah, listo, voy por otro camino. Bueno, pero está bien lo que vos decís, pero Dios no puede orar también en eso. Digo que si uno ora y busca una respuesta en la Biblia, ¿no aparece? No, por eso, una cosa es orar y buscar en la Biblia la respuesta, ¿no? Y leer y orar y hasta que uno sienta que el Padre te da la respuesta, ¿no? Y otra cosa es cerrar la Biblia, abrirla y meterle así y bueno, acá está. Este es el detalle, ¿no? Este es el detalle. Porque hay ciertas condiciones para que sucedan la administración. Estar en la presencia del Eterno, ¿sí? Y por esto que trae, por eso le preguntaba para que de este detalle, ¿no? Al primero orar, dijo, bueno, orar nos lleva a la presencia. Fíjense qué interesante. Se me adelantó un poquito, pero vamos a llegar a ese punto, ¿sí? Pero es correcto, ¿sí? Vamos a ir a Ezequiel 36, 27, 26, 27. 36, Ezequiel 26, 27. ¿Qué se requiere entonces para que esto suceda? Para que el Padre nos muestre el camino, la guía, porque es para esto, ¿sí? ¿Qué se requiere? Estar en la presencia. En ese tiempo era a través del Urim y el Tumim, y había que estar, ¿en qué condiciones? En el tabernáculo, en el lugar santo, ¿sí? Así que, fíjense qué interesante. Nosotros sabemos que ese tabernáculo, a ver si se puede, que no se malentienda esta palabra, evolucionó. Ese tabernáculo pasó en algún momento, ¿a dónde? Al templo. ¿Sí? La presencia empezó a habitar en el primer templo y en el segundo templo. ¿Sí? ¿Y hoy quién es el tabernáculo? Nosotros. ¿Sí? Hoy somos esos tabernáculos, templo del Eterno. Y acá ya nos empezamos a meter en otra dimensión. Por eso vamos a leer Ezequiel 36, 26. Dice así: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. ¿Qué significa eso? Que empezamos a hacer, es una profecía sobre lo que iba a pasar con la venida del Mesías, con Yeshua. ¿Sí? Él nos mostró el camino, Él se volvió tabernáculo, siendo el mismo Dios, se volvió tabernáculo en un cuerpo, ¿sí? Y nos mostró
lo que iba a pasar con nosotros, con la venida de quién, del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh. Dice, sí, sigamos. Y pondré en el 27, dentro de vosotros mi espíritu. ¿No estaba el espíritu en el tabernáculo? Fíjense en esto. Pondré mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos, como lo hacía en ¿qué significa? Guiarnos a través del camino. ¿Sí? Los estatutos son los que nos guían. Y sea Él, el Espíritu del Padre, que andéis en esos estatutos y guardéis preceptos y los pongáis por obra. ¿Sí? Poner por obra los estatutos. Entonces, fíjense qué interesante esto. Poner por obra los estatutos. No nos puede llevar el Espíritu del Padre a que no pongamos por obra sus estatutos, sus mandamientos. Entonces, hay algo que no está bien ahí. Vamos a hacer un parate acá, ¿sí? Te recuerdo que estamos por FM Prosperidad 107.3 y vamos a pasar a los saludos, ¿sí? Acá vemos en la página de Tiempo de Restauración, le voy a pedir a Fernando que activa ya para ver quienes están mirándonos a través de Facebook, pero en Tiempos de Restauración están mandando saludos ahí Miguelina Hernández de Chigoró, Colombia. Shalom, bendiciones para Miguelina, también para Diego Díaz Spinelli, parte del equipo, ¿sí? Dice, el sumo sacerdote también, dice, echaba a suertes, dice, sobre los carreros del día de la expiación. También, ¿sí? Se ponía las manos, se echaban a suerte. Era como un urim turim, ¿sí? Fíjense en esto. Pero no era deliberado, había que estar en la presencia del Eterno. Fernando, sí, ahí. Sí, amén, shalom. Saludos para el apóstol Juan José Vizcarra, desde la célula ahí de José Catán, Buenos Aires. Y shalom y bendiciones también para la hermana Elizabeth y el hermano Víctor Valdebenito. Así que Dios los bendiga a toda la familia Valdebenito. Bendiciones a todos, ¿sí? Gracias por acompañarnos en el espacio. No nos queda mucho, ya llevamos la mitad del programa. Fíjese qué rápido se pasa cuando estamos en las cosas del Eterno. Así que recién le pasaba al programa anterior. Dice, qué rápido que se pasó. Y sí, claro. Vamos a ir a Romanos. Romanos 8:14. ¿Sí? Estamos haciendo como un mix. Me gustaría hacer un estudio de esto, pero bueno, no tenemos tiempo. Y esto no es un estudio, solamente es unas pinceladas para que podamos entender si lo que hacemos es bíblico o no es bíblico. ¿Sí? Romanos 8:14 dice así: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, y recién veíamos en la profecía, ¿sí? Recién veíamos en la profecía de Ezequiel 36, 26, 27, que esto estaba profetizando lo que está diciendo acá Pablo, ¿sí? Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en el temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre, ¿sí? Entonces, guiados, porque estamos hablando de la guía. Guiados. ¿Quién guía? ¿Quién guiaba en ese momento? El Espíritu del Padre, a través del Urim Turim, que era algo externo, pero puesto sobre el corazón del sumo sacerdote. Nosotros tenemos que replantearnos algunas cuestiones, ¿sí? La guía, hoy, ¿qué representa ese lugar santísimo, ese lugar donde habita el Espíritu del Padre? Nuestro corazón. Por eso, fíjense, en sombra de lo que iba a pasar era que se pusieran el Urim y el Tumim en el corazón como algo externo en ese momento. Pero Él puso el Espíritu, a través de cambió el corazón de piedra por uno de carne. ¿Para qué? Para que el Urim y el Tumim estuvieran dentro de nuestro corazón. Los requisitos para usar el Urim y el Tumim dentro de nuestro corazón, ¿cuál es? Estar en la presencia del Padre. ¿Sí? Fíjense en esto. ¿Pero para qué era? ¿Cuál era la pretensión de esto? Las cosas importantes. Era para preguntar si hoy comemos arroz o fideo con tuco. No, claro que no. ¿Sí? Vamos a seguir avanzando un poquito. Si nos querés hacer preguntas, yo le voy a pedir a Fernando que esté activo ahí, que nos pueda poner
el espacio si estamos pudiendo mirar de manera continua, ¿sí? El programa, que puedas preguntarnos, que podamos interactuar, estaría muy bueno. Así que vamos a ir a... ¿Hay alguien algún mensaje, algo nuevo, Fernando? No, ¿Puede estar activo? Todavía no. Sí, está muteado. Amén. Dice así, vamos a ir a Gálatas ahora. 5, 16. ¿Sí? Fíjense qué interesante, porque todas estas cuestiones, la guía, nos guía para que pongamos por obra, ¿sí? ¿Qué cosa? Su voluntad. ¿Sí? Y estamos hablando de estas cuestiones, recordamos, de echar a suertes. ¿Qué se refería con echar a suertes? Era la guía plena, perfecta, decía, hoy cuando veíamos, ¿sí? en Saúl, decía, una guía perfecta. Pero no era tirar la moneda, no era tirar la ruleta, a ver qué me toca, a ver, uy, mirá, me tocó esta cartita, etcétera. Hay muchas cosas. Ahora vamos a hablar de esas cuestiones, pero primero vamos a verlo bien. Dice en el 16, Gálatas 5:16, dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque muchas de las preguntas que hacemos tienen que ver con satisfacer los deseos de la carne. Porque la palabra nos exhorta y no nos gusta que nos exhorten. Entonces, corremos el diablo cuando viene todo esto, ¿no? Aparecen todas estas cuestiones. Digo, pues andáis en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Y del Espíritu es contra la carne. Y todos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Acá dice bajo la ley. ¿Qué significa esto? No es bajo los mandamientos, bajo la ley de la carne. Esta es la eficiencia que tiene la Reina Valera cuando vamos a otras Biblias, ¿sí? Esta traducción tiene eso, ¿sí? Bajo la ley. ¿Qué ley? La ley de la carne, porque estamos hablando de eso, no estamos hablando de otras cuestiones, ¿sí? La guía, ¿sí? Vamos a leer de vuelta en el 18. Pero si sois guiado por el Espíritu, no estáis bajo la ley de la carne. O sea, siguiendo tus propios deseos, ¿sí? ¿Y qué le pasaba a Saúl, si recordamos? Seguía sus propios deseos. Como no podía, no se aguantaba, no tenía paciencia, ¿qué hacía? Fue a la divina. Entonces, fíjense en esto. Es necesario, porque hoy el tabernáculo somos nosotros. Nosotros somos el habitáculo del Espíritu del Padre. Fíjense qué importante, y a veces cómo banalizamos algunas cuestiones. ¿Por qué? Por falta de conocimiento, etcétera, ¿sí? Lo hacemos muy bien. Pero falta de conocimiento, falta de intimidad con el Padre, falta de oración. Vamos a seguir un poquitín más. Vamos a ir al libro de Hechos. Este es el último punto, después ya vamos a estar conversando, ¿sí? Libro de Hechos 1:24. ¿Sí? 1:24. Estamos. Dice así. Y orando, dijeron, tú, Señor Adón, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión. ¿A quién? A la ley, por haber pecado, a los mandamientos, para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes. Y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. ¿Qué significa? ¿Tiraron la moneda? No. Acá dice oraron. Y orando, vino la revelación, orando. Hoy Fernando dijo esto, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Le hacemos así? Sí, acá. No. Orando. Estando en la presencia. Las condiciones son las mismas
que las de antaño, estando en la presencia. Si no sentís la presencia, cuando estás orando, ¿cómo puedes saber de que la respuesta es del Eterno? Sino que no tenga que ver con tus propios deseos y ¿con qué? Con tus propias concupiscencias. Uno puede estar escuchando su propia mente, su propia carne. Fíjense qué interesante. Y orando, dijeron, todos, unánimes, orando. Buscaban la respuesta juntos, orando juntos. ¿Sí? No echando a suerte como nosotros mal interpretamos esta cuestión. ¿Sí? ¿Por qué digo esto? Porque hoy en las iglesias, en las congregaciones, se practica la lotería, números para las rifas. Fíjense qué cosa. ¿Sí? Si vos estás escuchando y estamos en esta situación, significa que tenemos que repensar nuestra práctica, pues la práctica tiene que ser bíblica. Si no estamos haciendo como Saúl, que iba al espíritu de adivinación a buscar las respuestas. ¿Sí? Fíjense qué interesante que podamos repensar algunas cuestiones. ¿Sí? Se practican las rifas, ¿sí? Se sacan las promesas, se sacan los papelitos, y no estamos en la presencia de Dios. No sentimos la presencia. Si me pongo a orar, un hermano necesita una palabra, me pongo a orar, Padre, para que vos seas vos quien me revele la palabra. Sentir la presencia y buscar en la Escritura lo que vos me das. Pero no hacemos así. ¿Cuántas prácticas tenemos que repensar que no son bíblicas y no vienen de la presencia del Eterno? Esto es muy importante porque hay mucho espíritu de adivinación en las iglesias, en las congregaciones, en muchos lados. Tenemos que volver a replantearnos estas cosas porque está pronto en Jesús de Nazaret, Yeshua HaMashiach, está pronto y nos va a encontrar haciendo cosas profanas, siendo que están acá en la Biblia y que solamente agarramos un pedacito de la palabra y lo llevamos para nuestro criterio. Somos guiados muchas veces por nuestros deseos, nuestra falta de conocimiento. Lo tenemos todo acá. Fíjense qué interesante esto. Tenemos que empezar a separar, ¿sí?, lo que la guía del Espíritu Santo, del espíritu de adivinación. Pero por la falta de conocimiento muchas veces no lo hacemos. Por alguien pasa que hay que leer, hay que sentarse, lleva tiempo, hay que orar, hay que tener intimidad con Dios para que nos muestre que no podemos estar haciendo rifa, no podemos estar trayendo el azar a las congregaciones, porque eso no es del Eterno. El Padre tiene todo bajo control. No dependemos del azar, no dependemos de estas cuestiones. ¿Y cómo dejarnos guiar? Orando, sentir la presencia, porque te tenías que sentir la presencia en el tabernáculo, y nosotros hoy somos el tabernáculo. Si no sentís la presencia, no le creas a los pensamientos. Pero esto demanda intimidad, demanda tiempo de oración, demanda tiempo de estar con el Padre, ¿sí? Por eso, ¿cuántas cosas nosotros nos mandamos a hacer y no es por la guía del Espíritu? Voy para allá, voy para acá, hago esto, hago aquello, y no... ¿Cuándo te dijo el Padre que hagas esto o hagas aquello? No, me dijo el Padre esto, me mandó para allá. Pero tú estás orando, sentiste la presencia. Cuando estabas orando, ¿sentiste la presencia y sentiste la guía del Padre? Muchos van a decir que sí. Pero ¿por qué se cayó entonces la tarea? Se cayó la tarea, se cayó eso. ¿Sí? Y a veces bancarnos, como le pasó a Saúl, de que no nos va a responder. Que tenemos que, con lo que tenemos que soportar, lo que ya nos dio, que es mucho. Él nos satisface nuestros caprichos. Esto es lo que le pasaba a Saúl. Y así terminó Saúl, cayendo. Por eso hoy sentíamos de poder conversar esta cuestión, ¿sí?, de manera bíblica. Hay espíritu de adivinación en las congregaciones, en las iglesias. Tenemos que salir de ahí.
Hoy trajimos esta palabra para que todos podamos estar chequeando si nuestras prácticas son bíblicas. Es importante, mis hermanos, mis hermanas, que podamos nosotros entender esto. Es muy importante. Tenemos que salir de lo profano, tenemos que salir de las costumbres paganas, que son del mundo, no son del Eterno. Fernando. Amén, sí, estaba leyendo un poquito lo que dice las Escrituras en Deuteronomio. Cuando el Padre va a llevar a su pueblo a la tierra prometida, ¿no? Le dice, cuando entres a la tierra que Adonai tu Dios te da, no aprenderás a hacer ninguna de las abominaciones de las naciones, de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo por su hija por el fuego, ni que practique adivinación, agorero, ni sortilegio, ni hechicería, ni encantador, ni adivino, ni mago, y quien consulte a los muertos. Dios ya le estaba advirtiendo a su pueblo que cuando entrara a la tierra prometida, no haga lo mismo que hacían las naciones que estaban ahí. Por eso Dios los echó de la tierra prometida, porque esas naciones que estaban ahí habían pecado contra Dios. Entonces Él decidió sacar esas naciones y traer a un pueblo suyo. Y en el libro de Hechos estaba la historia de Simón, que decía que con sus adivinaciones o con su hechicería engañaba a muchos. En el libro de Hechos, capítulo 8, dice que este Simón engañaba a muchos. Entonces, ¿qué es lo que hace adivinación o todas esas prácticas, la lotería, el bingo, etcétera? ¿Qué hace? Engañar. Engañar de que uno está haciendo las cosas bien o que a través de eso va a obtener tal vez dinero o, ¿no? o lo que sea, y realmente nos estamos engañando a nosotros mismos. Porque como leímos al principio, nosotros que somos ahora el templo del Espíritu Santo, donde habita el Espíritu nosotros, para eso vimos que Ezequiel dijo el Padre que él iba a poner su Espíritu en nosotros, ¿para qué? Para que cumplamos sus mandamientos, sus estatutos. Para eso fue puesto el Espíritu en nosotros, para que hagamos justamente lo que Él diga. Y por eso también el Mesías cuando Él dijo, vendrá mi Espíritu y Él los va a guiar hacia todo pecado, hacia toda justicia. ¿Quién? El Espíritu. Entonces, hoy en día nosotros no tenemos que hacer esa manera de adivinar, como yo decía al principio, en vez de orar, directamente agarrar la Biblia, poner el dedo, y listo, acá el Padre me dice esto, listo. Y después pasa todo lo contrario, y ¿a quién le echamos la culpa? A Dios. Entonces, eso. Y también eso de que, fíjense ustedes, que esa práctica que se hacen también en muchas radios cristianas, de sacar siempre una perlita o un mensaje, decir, bueno, el Señor dice esto. Y cuando nosotros vemos esos mensajes o esas perlitas que le llaman, no hay ninguna que diga, no sé, bien, busca al Señor de todo tu corazón o arrepiéntete. Son todas palabras de bendición. Y Dios bendice, está claro que Dios bendice. Sí, claro. Está claro que Dios bendice. Pero hoy estaba estudiando parte de la parashá que viene el día sábado, que era el número 3, y me llamaba la atención que cuando Abraham levanta un altar a Adonai, lo hace en Siquem. Y yo empecé a buscar a ver el significado de Siquem y decía, bueno, que Siquem estaba en medio de dos montes, que uno era el monte Ebal y era el monte Gerizim. Y justo sobre esos montes, Diego seguramente ya se acordó ya, Dios puso las bendiciones y las maldiciones en cada monte, ¿no? Y yo pensaba que cuando nosotros aceptamos a Dios y lo tomamos como nuestro Dios, como nuestro Padre, tenemos que aceptar todas las cosas que vienen. Y las cosas, todo viene de parte de Él. Lo bueno y lo malo, todo viene de parte de Él. Porque Él es el que creó todas las cosas. Entonces, esto de adivinar o echar suerte o buscar, escuchar lo que nosotros queríamos, porque Diego también hablaba de Saúl, ¿no? Y Saúl lo que quería era escuchar lo que él quería. Por eso llamó a una adivinación, por eso una adivinadora, por eso leíamos que él no esperó el tiempo, ¿no? Él no esperó, voy a orar a ver qué dice el Padre. No, como Dios no respondió, entonces, como tampoco tuvo respuesta en el Urim, dijo, bueno, listo, vamos a la más fácil. Llamo a la adivinadora, le pago, ¿no? Les pago,
y que me digan, que me hablen, a ver si es lo que yo quiero. No le pagaba, porque no todo tiene que ver con eso, sino era el rey. Pero la cuestión es sobre cómo se hacen las cosas, no sobre la cosa en sí. ¿Sí? Hoy recién Fernando habló de la perlita. Yo le voy a pedir a Fernando que ponga en vivo ahí, así vemos si hay saludos o mensajes. ¿Sí? Esto, sobre cómo se hacen las cosas. Hay una manera bíblica para que ocurran. Y nosotros podríamos acá, yo no digo que no hay que sacar una perlita o una promesa, lo que digo que eso demora tiempo, porque esas son sacadas de la Escritura, pero que demora tiempo que Dios te dé la respuesta. Y eso es lo que no queremos. Entonces, yo no digo que ahí no está, sí, ahí está la Escritura, ahí son pedacitos de Escritura. Ahora, si tenemos que estar media hora en el programa, sin hablar de nada, orando, para que nos dé una respuesta, o mejor dicho, el que pide respuestas a través de este proceso, ¿por qué no ora en su casa y le pide respuestas al Eterno? Porque si no banalizamos esto que hizo Saúl, banalizar las respuestas del Eterno. Hay que estar en la presencia, hay que estar orando, ¿sí? No es un juego esto. Una relación con Dios no es un juego. Y esto viene, ¿sí?, para que nosotros podamos hacer las cosas con agrado, de manera bíblica. No estamos pregonando algo que no lo es, ¿sí? Oremos. Vamos a orar por esa persona. ¿Qué necesita? Vení a orar. Orá en tu casa. Invitemos, invitemos, ¿sí?, a orar a las personas que le pidan a Dios o no tienen el Espíritu, o no son hijos de Dios. Acá decía, todos los que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios. Entonces no son hijos. ¿Qué está pasando? ¿Cuánta duda hay? Y la duda es contraria a la fe. ¿Qué está pasando? Salgamos de las prácticas paganas, ¿sí? Acá dice, estaba mirando en Gálatas, así que no lo leí, pero en el 5, estamos, Gálatas, en 5:16, en el 19 dice, y manifiestas son las obras de la carne, para que podamos entender, por eso hablaba, ¿sí? Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, adivinación, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, ¿sí? Derivaciones de todas estas, acerca de las cuales los amonesto como ya os he dicho antes, ¿sí? Que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley de la carne, ¿sí? Acá dice ley, pero estamos hablando de ley de la carne, porque estamos hablando de esas dos cosas. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces tenemos que crucificar la carne. Y si necesitamos respuestas, metámonos en nuestra habitación a orar, o cuando vayamos a la congregación, arrodillémonos, busquemos la presencia del Padre. Fíjense, es grave esto, pedirle a la gente, predicar, que oren y busquen la respuesta a través de la oración, o a través de una cartita, o a través de las rifas. Acá mismo la manera bíblica, porque hay que estar en la presencia, hay que buscar la presencia hasta que no aparezca la presencia, no me voy, porque necesito la palabra del Padre para moverme. Fíjense en el antiguo, por eso era sombra de lo que iba a pasar. Ese tabernáculo era sombra de lo que iba a pasar nosotros. Hoy, tabernáculos. Nosotros somos el tabernáculo y tenemos que hacer según la Escritura para que venga la guía. Y si no viene la guía, porque Dios se quiere mantener en silencio, hay que aguantarse. Porque a veces ya tuvimos suficiente, ya nos dio lo que necesitamos, lo justo, pero queremos más porque seguimos las pasiones, seguimos nuestra carne, queremos más. Por eso se llama al silencio muchas veces Dios, ¿sí? Porque no nos podemos contentar con lo que ya nos dio, ¿sí? Con lo que puso, por lo menos hasta ahora, lo que puso no nos alcanza.
y lo que queremos además no tiene que ver con nuestras pasiones, mucho hay para volvernos introspectivos, mucho para examinarnos, muchísimo. ¿Sí, Leo? Fernando, ¿tenemos mensajes? No, todavía no. Estoy ahí descargando de vuelta. Vamos, dale play ahí. No. ¿No aparecen? No, sí, pero estaban los mismos mensajes que hoy leímos. Del apóstol y de la hermana Elizabeth. Bien, amén. Así que fíjense qué interesante lo que estamos charlando hoy. Cosas que pasan, espíritu de adivinación en las iglesias, en las congregaciones, y que no nos damos cuenta. Y hoy viene la palabra para que nosotros podamos realmente chequear de vuelta las prácticas, examinar las prácticas que tenemos, si son del Eterno, no lo son. Ya lo leímos acá. Pero a veces, ¿sí? Hasta el mejor cazador se le escapa la liebre, ¿no? Esto es una frase del mundo, pero para que intentamos que sea claro esto. Así que qué bendición, Fernando, que podamos estar hablando de estas cuestiones. No, pero aparte, nosotros siempre entregamos la palabra, siempre con respeto, ¿no? A todo lo que nos están oyendo y intentamos dejarnos guiar por el Padre a través de su Espíritu, porque nosotros que hace tiempo por ahí que estamos en los caminos, somos los que el Padre más les va a demandar porque nosotros conocemos. Aquel que no conoce, por ahí no entiende estas cosas, ¿no? Estoy dando a alguien por ahí que no está en los caminos del Señor, ¿no? No entiende. Pero uno que está en los caminos del Señor, sí entiende. Entonces, no vamos a tener el día que estemos delante de Él, no vamos a tener una excusa para decir, no lo leí, no lo sabía, nadie me lo explicó. Entonces, por eso intentamos de traer estas palabras, porque entendemos que cada vez que el Mesías se acerque, la creación va a empezar a reaccionar y cada vez va a ser más notoria y el pueblo de Él también va a empezar a reaccionar, porque el espíritu que nosotros tenemos es uno solo y viene de parte de Él y Él va a empezar a mover a su pueblo, a tocar a su pueblo. Por eso, siempre decimos, que el Señor en Apocalipsis dice, sal pueblo mío, ¿no? Cuando habla de Babilonia, de la confusión, de la rebeldía, porque también significa rebeldía, ¿no? Y tenemos que salir de ese lugar que tal vez nos sentimos cómodos, porque, qué sé yo, ¿no? Un pensamiento mío, voy a la iglesia 3 veces a la semana, ¿no? Ofrendo, diezmo, participo del coro, o participo de las prédicas, o de un salmo, o soy portero, etcétera, y estoy bien con eso, y me siento cómodo con eso. El tema es que nosotros vamos lo que siente cómodo es la carne, pero cuando el Padre venga, Él no nos va a decir, bueno, listo, tal vez estás cómodo, listo, vení acá, vos seguís más cómodo acá, no. Entonces tenemos que, intentar de aprender más de saber qué es lo que le agrada a Él, qué es lo que Él quiere de su pueblo, porque para eso nos llamó, para eso nos escogió, nos llamó a un pueblo santo, ¿no? Pueblo sacerdotes y reyes, etcétera. No nos llamó para ser como las naciones. Por eso recién leíamos de Deuteronomio que Él decía, no hagan lo mismo que hacían las naciones en esa tierra. Y si nosotros somos lo mismo de las naciones de la tierra, entonces somos parte de la nación. No somos diferentes, no somos luz, no marcamos tal vez la diferencia, por así decirlo, ¿no? Pero bueno, por eso creo que esta enseñanza que trajo el hermano Diego de parte del Padre ha sido muy interesante, muy lindo, y lo queremos compartir con vos y seguramente vamos a traer muchas más cosas, ¿no? Amén. Y cuando Fernando dice nosotros que conocemos, te incluye a vos también, ¿sí? Porque no somos nosotros que estamos acá. Aparte yo me reconozco que realmente me falta mucho por aprender, por eso, pero te incluimos cuando dice Fernando esto, que no somos nosotros, ¿sí? Estos dos que se sientan acá. Y que intentamos conocer cada vez más, y que queremos practicar lo que dice la Biblia, queremos vivir lo que dice la Biblia. Así que, Ricky, ahí me decías que hay un mensaje, lo tengo ahí en el celular, así que no voy a poder contestar, contestamos después, ¿sí? Así que vamos a estar terminando el espacio, ¿sí? Vamos a cerrar, pues ya estamos casi en horario, ¿sí? Ahí nos dice que sí, nos confirma Ricky.
Ya nos estaban mirando feo, Ricky. Así que el Eterno bendiga este tiempo. Estamos en Shema Israel. Ya vamos dejando el espacio. Que Dios, que el Eterno, que Adonai bendiga tu vida, ¿sí? Que podamos estar cada vez más en una relación más profunda con nuestro Dios, con el Creador de todas las cosas, el Rey del Universo. Así que bendiciones, shalom a toda la audiencia. Shalom, shalom.